Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Carácter. Cuando hablamos acerca de esto, de carácter, no olvidemos lo que significa el carácter. El carácter es mi marca. ¿Cuál es la marca la cual yo tengo? ¿Cuál es la marca la cual otros genuinamente ven en mí? Vamos a una historia bíblica que tiene que ver con un rey. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Comencemos a partir del versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Bueno, Joás, un rey que comenzó a reinar desde muy pequeño, o sea, una edad demasiado prematura. Reinaría 40 años. Pero cuando uno suma lo uno y lo otro, pues da un resultado. O sea que en total Joás vivió 47 años, algo así. Pero miremos esta historia, dice el versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Dios todos los días, dice, de Joiada el sacerdote. Llama la atención cómo lo pone este versículo. Lo recto ante los ojos de Dios todos los días. Y aquí hay un punto fundamental, todos los días, que seguiremos desarrollando el día de mañana, por cierto, este tema. Todos los días. Si hay una característica o hay un rasgo, el cual tiene, es una marca que tiene la persona sin carácter, es la inconstancia. Eso lo hemos venido aquí insistiendo. Pero ¿cómo era? Dice la palabra de Dios que todos los días hacía lo recto. O sea, esto es constancia. O sea, por este lado como que vamos bien con esta historia de Joás. Pero dice que en los días, todos los días de Joiada el sacerdote, pues él tuvo la bendición de contar con un varón de Dios, con un anciano, por cierto, llamado Joiada, que era sacerdote, que estaba allí en Judá y estaba allí al lado del rey Joás. Versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Dios. Y aquí vamos mejor todavía. Una persona de carácter es decidida, y por eso dice decidió. Aquí vemos la constancia, era perseverante, marca propia de aquel que tiene carácter todos los días, constante, no con altibajos. Y luego el que hace, decide. Vemos aquí la constancia y la decisión. La persona de carácter es decidida. Dice el versículo 5, y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá, vayan, recojan dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en este asunto, dice. Pongan diligencia. Pero los levitas no pusieron diligencia, me dice así. Sin embargo, aquí vemos algo, volviendo al tema de Joás. Una persona constante es una persona decidida, pero también es una persona de acción. Yo puedo tomar una decisión, pero ¿qué pasa si retardo la acción? Pues no es el caso de Joás, una persona que todos los días actúa de la misma manera, es constante en hacer lo recto, por supuesto. Es decidida y es una persona de acción. Cada vez vemos algo mejor en la vida de Joás. Luego nos dice la palabra de Dios que, bueno, los sacerdotes no fueron diligentes en su momento y él llama al sacerdote Joiada, al sumo sacerdote Joiada, recordemos, el anciano, y les dice, bueno, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Veamos entonces cómo Joás llama la atención frente a una decisión tomada. Carácter, vemos por ahí algo muy importante. ¿Por qué no lo has hecho? Joiada era una persona, un sacerdote piadoso, era un hombre de Dios, un hombre que le hablaba allí al rey Joás. Y Joás como que lo oía. Pero nos dice, bueno, aparece un personaje que tiene su historia y nos vamos a detener en ello.
Dice, porque el impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Dios. Esa es otra historia. Versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Dios. E hizo pregonar, dice el versículo 9, en Judá y en Jerusalén, que traesen a Dios la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y bueno, nos dice la palabra de Dios un poco más adelante que la obra fue restaurada, que fue restituida, que consolidaron el trabajo. 3 puntos importantes que nos resalta allí el versículo 13. Restauraron la obra, la restituyeron y consolidaron absolutamente todo. Es más, dice el versículo 14 que terminaron toda la obra. O sea que sí, él era un hombre que restauraba, una persona de carácter, que hizo lo recto todos los días de Joiada, varón de Dios. Llama la atención eso también. Mientras estaba allí, Joiada como que las cosas estaban muy bien. Pero aquí hay una pregunta, ¿qué pasa cuando yo quedo solo? Versículo 15, dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Definitivamente había una diferencia importante de edad entre Joiada y el joven rey Joás. Digo joven porque es obvio que viviría solamente 47 años. No sabemos cuántos años tenía aquí cuando murió Joiada, pero definitivamente era muchísimo, muchísimo más joven que el anciano Joiada. Y murió Joiada, dice, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Entonces él murió lleno de días, murió cumpliéndole a Dios, murió cumpliéndole al pueblo de Dios. Fue sumo sacerdote del pueblo de Dios, ahí en Judá. Pero luego nos dice el versículo 17, ya entonces Joás queda solo. Y aquí vemos algo importante, vemos el carácter de un hombre. El carácter de Joás, que fue constante. Porque recordemos algo, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice Santiago, porque duda. No es el caso de el rey Joás. Todos los días lo hacía. Lo hizo entonces durante sus 40 años de reinado. Maravilloso, aparentemente esos 40 años. Aunque algo acontece antes de él morir. Una persona con carácter, una persona decidida, una persona de acción, una persona que incluso allí con carácter les dice, ¿por qué ustedes no han iniciado la obra? La obra de restaurar, la obra de Dios. Pero luego nos dice que muere Joiada. ¿Qué pasa cuando aquella persona que está al lado mío, cuando aquel anciano que está al lado mío, que de una u otra manera allí me está aconsejando, incluso que está allí como amonestándome, mostrándome el camino de Dios? ¿Qué pasa cuando esa persona falta? ¿Qué acontece? Dice el versículo 17, que llegaron entonces todos los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y él los oyó. Pero ¿qué pasó? El versículo 18, y desampararon la casa de Dios, el Dios de sus padres, la desampararon y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Versículo 19, y les envió, dice Dios, profetas para que volviesen a él, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Luego dice el versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. ¿Se acuerdan aquel anciano que había muerto a los 130 años? Él tiene un hijo llamado Zacarías, a quien obviamente Joiada había formado bien dentro de los caminos de Dios. Era un varón de Dios. Y el Espíritu de Dios vendría sobre Zacarías. Y puesto en pie, dice Zacarías, donde estaba más alto que el pueblo, les habló a todos y les dijo, así ha dicho Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Dios, nos vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Dios, Él también os abandonará.
porque ustedes lo han abandonado a él. Pero ¿cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron con Zacarías, hijo de Joiada? Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Dios. Lo mataron. En otras palabras, Joás mató al hijo de Joiada, que había sido sumo sacerdote, que era el que estaba al lado de él, que estaba junto a él. Versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, sin duda alguna. Todo lo que había hecho Joiada con Joás, Joás lo ignoró totalmente. Durante 40 años estuvo él. Y mientras estuvo con él, Joás, el rey Joás, fue constante, haciendo lo recto, nos dice la palabra de Dios. Allí estaba. Vemos un hombre de carácter mientras estaba allí, Joiada. Vemos que es un hombre de decisión, un hombre que busca a Dios, un hombre que amonesta cuando tiene que hacerlo, un hombre de acción. Eso era Joás. Pero se olvidó totalmente de todo lo que Joiada había hecho con él y mató a su hijo, dice así la palabra de Dios. Y luego, ¿qué ocurre? Ya del versículo 23 en adelante, dice que subiría contra él el ejército de Siria. Y vinieron con muchos menos hombres de los que tenía Joás. Y se llevaron todo, destruyeron todo allí en el pueblo. A todos los principales que estaban allí con él también. Lo destruyeron y se lo llevaron allá a Damasco, todo lo que tenían. O sea, dejaron totalmente saqueado allí a Judá, a Jerusalén. Y entonces nos dice que el versículo 24, que ellos vinieron con poca gente. Increíble. Y Judá y el rey Joás tenía un ejército muy numeroso. Sin embargo, los sirios los vencieron. ¿Y saben por qué? Porque dice, por cuanto ellos habían dejado al Dios de sus padres. Y luego más adelante, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos quedaron, los hijos de Israel, concretamente Joás y los de Judá, quedaron totalmente agobiados. Dice, por sus dolencias, dice el versículo 25, y conspiraron contra él. Voy a mirar aquí literalmente sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y le libraron en su cama y murió. Y sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea, no fue sepultado con honra. ¿Qué pasa cuando yo quedo solo? ¿Qué pasa con el carácter? Y aquí viene algo muy importante. Yo puedo tener personas que están al lado mío, que de una u otra manera, como aquel Joiada, me van orientando, que allí me van direccionando en los caminos de Dios, que, que están allí constantemente conmigo para que yo sea perseverante. ¿En qué? En caminar rectamente con Dios. Aquellas personas las cuales me ayudan poco a poco a desarrollar mi carácter, a ser una persona decidida, a ser una persona de acción. Pero ¿qué pasa entonces cuando muere aquella persona? Es ahí donde se expone el verdadero carácter, o sea, la verdadera marca que yo tengo dentro de mí. Muere Joiada, se rodea de los príncipes a los cuales oye. Ahora oye, aquellos príncipes ya no tendrían Joiada a quien oír, pero él prestó su oído para ello. Yo no puedo de ninguna manera refugiarme en aquellas personas que me están rodeando. ¿Qué pasa cuando me quedo solo? Pues para eso yo tengo a Dios. Joiada, un hombre que aparentemente era de carácter, que lo estábamos allí casi que poniendo como ejemplo de carácter, murió sin carácter. Y murió básicamente ahí en su cama. Y murió sin honra. ¿Qué pasa entonces cuando quedo solo? Vamos a orar. Señor Dios, gracias yo te doy por aquellos siervos que están al lado mío, que ministran, Señor, mi vida, que me hablan,
porque me direccionan hacia lo que es tu camino, porque tú eres el camino. Pero ¿qué pasa cuando no los tengo aquí al lado mío? ¿Qué pasa cuando faltan? ¿O qué pasa cuando no están en un momento dado de mi vida? ¿Qué va a pasar, Señor? Y aquí estoy, Dios, porque yo quiero cada día desarrollar el carácter de tu Hijo en mi vida, que siempre buscaba estar solo contigo. Porque es que mi soledad es mi compañía contigo. Moisés disfrutaba estando solo contigo. Vemos entonces que tu Hijo, Padre, disfrutaba estando a solas contigo, porque allí se fortalecía, porque ahí se desarrollaba el carácter. El carácter se desarrolla delante de ti, cuando estoy solo contigo, cuando a ti es a quien oigo. Ahora, Señor, derrama tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos en este día y en esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. Mundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta, el dedito para arriba, allí en su dispositivo. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.